jugando las ratas. Juan Martínez Dabuizón, la jaina de la clica de los Pericos Martínez, el que vivió un año muy feliz con las maras. Entonces elijo un grupo pequeño dentro de la Mara Salvatrucha, se llaman clicas. Pues selecciono una clica de la Mara Salvatrucha y me voy a vivir con ellos un año. Selecciono una clica de la Mara Salvatrucha y me voy a vivir con ellos un año. ¡Qué hijo de puta! Confiesa que también se fue de El Salvador en una historia más melodramática que el culebrón de la Ingrid Escobar. Uy, no lo puedo creer. La Jaina Martínez acusa al presidente Bukele de haberle robado El Salvador. ¿Qué? Me voy del Salvador. La persecución de la mafia de Estado me obliga a huir. Este dictador me haya robado mi país no significa que sea suyo. Te voy a extrañar, lugarcito loco, dijo la Jaina Martínez. Otro que quiere asilo. Ve qué bonito. Acompáñame a ver esta triste historia de Juancito. Otro que desde que lo separaron de los mareros con los que vivía, ya no pudo volver a ser feliz. ¡Qué terrible! Y hablando de perseguidas y lloronas, la frentuda fugitiva de la Ingrid Escobar continúa llorando en todas partes como la Chabelita, gritando a los cuatro vientos su triste historia de la Rosa de Guadalupe. Ni la Frida Kahlo sufrió tanto como la tal Ingrid. ¡Horrible! Otra que anda dando lástima porque también quiere asilo. Y que se vaya mucho a la chingada. Y la licenciada Julia Evelyn Martínez sufrió una experiencia paranormal en el programa de Julio Villagrán. No sabemos si se le trabó el gargajo o es que fue poseída por un demonio, porque de repente comenzó a hablar como la niña del exorcista. ¡Qué miedo! El New York Times dice que los funcionarios dice que, perdón, el señor Osiris Luna dice, dijo que se les había ofrecido a los pandilleros y se les estaba dando dinero, celulares, perdón. Celulares. ¡Qué miedo de señora! ¡Qué maquiavélica! ¡Qué enferma está! Y en las calientitas de hoy, el doctor Cloroformo Fortín Magaña arremete contra el presidente Bukele por atender a la menor de edad que fue atropellada en Aguachapán. ¡Que coma mierda! Además, el funcionario salvadoreño que fue capturado en Honduras por llevar $60,000 en efectivo, ¡puta!, salió en libertad bajo fianza, pero seguirá siendo procesado por las autoridades hondureñas. Ah, así que chiste. Soy José Valladares y este es un nuevo episodio del show de José Youtuber, la mezcla perfecta entre noticias y humor. Te lo pudieron haber contado antes en todas partes y en todos los canales, pero nadie como José Youtuber. ¡Comenzamos! Continúa en El Salvador el éxodo masivo de los buitres de la prensa llorona y carroñera. Sorprendentemente, una plaga de ratas, activistas y chayoteros amantes de los mareros siguen huyendo del país en manada. ¡Sí! ¡Que se largue! Según los últimos informes de la Asociación de Periodistas, Especuladores y Sanguijuelas, mejor conocida como la apestosa APES, más de 40 cagatintas de la prensa llorona han salido huyendo despavoridos con la culillera de El Salvador por temor a que los metan presos. Mis respetos para El Faro, mis respetos para Factum, para la prensa gráfica, para el diario de hoy, mis respetos para la revista Gato Encerrado y para otras más que se me escape el nombre. Por lo que se sabe hasta el momento, la mayoría de estos plumas pagadas han huido hacia la hermana República de Guatemala para pedir asilo y hacerse pasar por víctimas de persecución política de la terrible dictadura bukeliana. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Esta semana, el tercero de los hermanos Martínez, Juan Martínez Dabuizón, el que dijo que las maras cumplían un rol social necesario en El Salvador. Creo que hay que hablar una cosa, las pandillas cumplen un rol social desgraciadamente necesario en El Salvador. Llenan un hueco que no ha podido llenar el Estado o otras instancias, ¿no? Y en esa medida se han vuelto en este momento, si quitas a las pandillas, desgraciadamente habría una crisis social. Habría una crisis social. ¡Ay, qué bruto, poca
carnicero! Pues este Juancito Martínez Dabuizón, quien también es sobrino del genocida fundador de Arena Roberto Dabuizón, reveló en una publicación para el periódico mexicano Milenio que se fue de El Salvador porque la mafia del Estado lo persigue y lo ha obligado a huir de su país. En la portada de su escrito sale acompañado de Santa Ruth López de los Gorgojos y del licenciado Don Pedo, otros mártires de la oposición. Dios me guarde. Recordemos que este remedo de periodista vivía enamorado de El Salvador cuando los mareros estaban libres, a tal grado que se fue a vivir con ellos un año a una clica, en donde quedó enamorado de ellos. Por eso es que le decían la Jaina Martínez. Entonces elijo un grupo pequeño dentro de la Mara Salvatrucha, se llaman clicas. Pues selecciono una clica de la Mara Salvatrucha y me voy a vivir con ellos un año. Selecciono una clica de la Mara Salvatrucha y me voy a vivir con ellos un año. Mis respetos para el Faro. Y todos sabemos que la especialidad de los del Faro siempre ha sido el periodismo pandilleril. Siempre fueron mercaderes de la sangre y del dolor ajeno. Se les dice cronistas del crimen porque la nota roja era su fuente de ingresos. Siempre fueron voceros e intermediarios de los mareros, propagandistas del crimen. La muerte era su negocio y la tragedia su herramienta. Y les encantaba explotar el sufrimiento de los salvadoreños, no por justicia, sino por dinero. Hasta ganaban premios y premios por sus reportes sobre los miles y miles de asesinatos que habían en El Salvador, en manos de sus amigos los mareros. ¿Qué digo sus amigos? Sus compañeros de hogar. Por eso es que la Jaina Martínez decía que las maras cumplían un rol necesario y que si las quitaban habría una crisis en El Salvador. Ay, ajá. Lo que estaba diciendo realmente era que para ellos que son mercaderes de la sangre, las maras eran necesarias, porque su periodismo siempre se basó en lucrar con el luto de los salvadoreños. Lucraban con los homicidios, lucraban con las violaciones, lucraban con las extorsiones, lucraban con toda la actividad pandilleril de aquella época, porque por eso recibían financiamiento de las fundaciones, para exprimir la nota roja, para lucrarse con el llanto de la familias salvadoreñas. ¡Qué hijo de puta! Pues a los tres pericazos Martínez, a Oscarito, a Carlitos y a Juanito, se les acabó el negocio cuando Bukele desarticuló a las pandillas. Y sufrieron cuando se los metió presos a los niños. Porque en ese momento se quedaron sin material, se quedaron sin amigos, se quedaron sin maridos. Pobre cosita fea. Y es que si ya no habían homicidios ni crímenes todos los días en El Salvador, ¿de qué iban a escribir los del Faro si su negocio siempre fue la muerte? Y como sin maras no hay paraíso, los hermanos Martínez y su director Carlos Dada comenzaron a arreciar los ataques contra el gobierno de Bukele por haberles encerrado a sus homies y a sus compañeros de clica con los que pasaron los mejores años de su vida. Si hay un montón de fotos donde vemos a los hermanos Martínez bien felices posando con los mareros para el recuerdo. ¡Qué paloma! Pues el presidente Bukele les botó todo el negocio a estos pandilleros disfrazados de periodistas y entonces estos comenzaron su campaña llamándolo internacionalmente dictador por haberles encerrado a sus amigos terroristas, por haberles quitado el trabajo y como nada les ha funcionado, todos han entrado en un papel de víctima y de perseguidos políticos porque Bukele los expuso y los desenmascaró como mercaderes de la sangre. Aplauso, por favor. Pues la Jaina Martínez Dabuizón, que sospechamos que quedó enamorado de un pandillero cuando vivió con ellos, porque no podemos entender cómo estos piensan que estábamos mejor antes que ahora. Y es que la Jaina Dabuizón no solamente dijo que las maras eran necesarias, sino también aseguró que los pandilleros se habían robado el corazón de la gente. A él le robaron el corazón. Esta crisis va a dejar a estos grupos mejor posicionados. Si tú estás en un barrio abandonado por el Estado y quien te salvó del hambre no fue el Estado, sino que fue una pandilla, ahí el Estado perdió territorio. Ahí la pandilla ganó corazones. Ahí la pandilla ganó corazones. Esas son las palabras de una Jaina enamorada de los pandilleros. Pues esta Jaina acaba de publicar su carta de despedida al pueblo salvadoreño. Una historia tan conmovedora que solo le faltó el airecito de la Rosa de Guadalupe. Por favor, producción, sonido de violín triste, en homenaje a los violines del Faro. Con ustedes, otro culebrón digno de los melodramas de Telerisa. Televisa presenta
Pásenme el pañuelo. Días después capturaron a Enrique Anaya, otro abogado que se opuso públicamente a la dictadura. Luego envió policías de civil por la noche a casa de periodistas, activistas sociales, defensores de derechos y personas críticas al régimen. Mucha de la gente que de alguna forma ha alzado su voz o creen haberlo hecho no durmieron en sus casas en este mayo de los cristales rotos. Días después, fuentes internas de la dictadura de Nayib Bukele avisaron a mis dos hermanos y a otros periodistas del Faro que el día 7 de junio, cuando planeaban regresar al país, serían capturados en el aeropuerto. No subieron al avión, menos mal. Su cárcel habría sido, de alguna forma, también la mía. En esos días, mis redes sociales me llenaron de amenazas más de lo habitual. A través de cuentas anónimas, alguno que otro funcionario de poca monta amenazaron ya no solo con encarcelarme, sino con torturarme una vez dentro. Otros, menos habilidosos en las sutilezas de las amenazas, aseguraban llegar a mi casa por la noche a matarme, a mí y a mi familia. Entonces me fui, y no es la primera vez, ya he tenido que huir antes. La primera vez fue cuando el mismo Nayib Bukele subió un video en 2021 y me llamó basura desde sus redes y me acusó de defender pandilleros. Escribo estas palabras con la misma intención de aquella persona de barrio que creyó que escribiendo en un muro podía salvar a un vecino de ser arrastrado por el agua. Lo escribo desde el privilegio y la seguridad que muchos no lo tienen. Lo escribo para aquellas y aquellos infinitamente más valientes que yo y para los que aún creen que pueden hacer algo desde adentro. Yo, a falta de un mejor verbo, creo que se nos ahogó la democracia, se nos ahogó El Salvador. Hermanos, vámonos. ¿Por qué me persigue la desgracia? Ay, señores, ¿qué le puedo decir? Casi me desvanezco con este conmovedor relato. Juan Martínez se fue, señores. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento. Pero mire, muy aparte de esta cursilería, ya sabemos que se fueron porque iban a tener que pagar impuestos por recibir financiamiento extranjero. Además, porque se les acabó el negocio de las maras y porque les encerraron a sus novios. Además, porque los Martínez tienen mucha cola que les pisen. Ya los oímos confesando que están encubriendo el paradero del Charlie. Y por eso están con la tembladera. Y por eso salió la Jaina Martínez huyendo como cucaracha fumigada, porque el papel de perseguidos políticos les va a ayudar para causar lástima y para que les den asilo, porque eso quieren. Así que, señores, los tres pericazos Martínez ya están en el exilio. Se fueron a la droga, donde más les gusta. Y era lógico, porque ¿qué van a hacer aquí si ya no hay clicas donde irse a vivir con los mareros? Ahora dicen que seguirán ladrando desde el exilio, pero desde que se fueron los pericazos Martínez, el aire en El Salvador se purificó. Se fueron y revivieron las plantitas. Se fueron y El Salvador está de fiesta. Alegres porque se fueron. ¡Aleluya! Por fin se fueron las Jainas Martínez. Y que se vayan mucho a la chingada. Y otra que sigue llorando en todas partes como la Chilindrina, solo ve un micrófono y comienza a berrear, implorando que le tengan lástima y que le den asilo, por favor. Denme asilo, por favor. Denme asilo, por favor. Porque es otra perseguida política de la dictadura. Es la frentudita de Ingrid Escobar, la que siempre vivió del hueso público y cuando le quitaron el hueso, se sacó de la manga una ONG marca Acme, marca Pajarito. ¡Qué barbaridad! Pues esta señora que anda de entrevista en su papel de Su Frida, protagonizando el drama del mes, una historia digna de un culebrón como el de la Jaina Martínez, que Bukele le robó el país. Hágame usted el favor. Pues con la historia de la Ingrid también, producción, échenme el sonido de violín triste para este nuevo episodio de La Rosa de Ingrid. Esta mujer ha sufrido más que la Victoria Rufo en Corona de Lágrimas. Acompáñeme a ver esta triste historia. Mire, así es. Usted no se imagina ese sentimiento tan duro de desarraigo, Frank, y a mis amigos. O sea, de saber de que usted... O sea, yo llegué... ¿Sabe que yo llegué al colegio de mis hijos? Donde, por cierto, imagínese qué duro, ¿verdad? Porque muchos algunos de los funcionarios del gobierno tienen a sus hijos estudiando ahí mismo, donde yo tenía los niños en el Estado de San José, y lo voy a decir porque es la verdad. Sí. Y mire, yo soy la que tengo que salir. Y mis hijos son los que tienen que dejar su estudio solo por ser defensor de derechos humanos, cuando ahí, fíjese bien, los que deberían de salir huyendo, porque si son delincuentes que están hasta en la lista Engel, son otros, no nosotros. Y me tocó irles a decir a mis hijos, ¿se acuerdan lo que yo les venía comentando? Que un día era probable que nos teníamos que ir. Ese momento se ha llegado. Y mis niños solo, o sea, obviamente, ¿verdad? O sea, ellos creen en mí y no tuvieron ni dudaron, ¿no? O sea, vámonos, ¿verdad? Para ellos creo que en su momento, así como un paseo, pero ya en los próximos días, ¿verdad? Después de que salimos, es muy duro porque, mira, usted deja todo, pues,
su familia, deja el colegio donde ha estudiado desde pequeñito. Bueno, mis hijos tienen muy buenas calificaciones, estaban en equipos de voleibol, de fútbol, toda la vida, pues. Y yo, igual, o sea, ¿qué yo, dígame, tenía que andar haciendo afuera si no fuera por la persecución política, la persecución policial, el acoso? Entonces, mire, agarré mis 2 mochilas de mis hijos, la mía, les metí la ropa, me lo fui a traer. Gracias a Dios tuve un apoyo de una organización que me voy a reservar, de mujeres principalmente, que me dijeron no, Ingrid, y de periodistas también, tengo que decirlo. Vamos a ayudar, salga. Y yo me tuve que ir del país. Voy a decir los primeros países, fui a Guatemala, donde yo agradezco mucho, de verdad, el apoyo que me dieron, junto con mis 2 niños y yo. Luego me fui a Houston, Texas, Estados Unidos, a hacerme unos exámenes médicos y pedir otra opinión por la situación. Y ya luego estoy en un tercer país, que por el momento voy a omitir dónde estoy. Amigo, yo estoy pidiendo refugio, porque en el país donde nací y me vio crecer y le ganaba la muerte 42 años de mi vida, El Salvador, ya no se puede vivir si usted quiere ejercer su derecho de libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de organización, libertad de manifestación, porque eso es sinónimo de ser criminal en El Salvador. Eso es sinónimo de ir preso, porque si usted diciendo con la opinión del presidente dictador cool que tenemos, esto es delito. Imagínense, así estoy en este momento. Vaya, señores, otra mártir de los terengos, que está buscando refugio, dice. Otra víctima de la dictadura, igualita que la Jainas Martínez del Faro. Oh Dios, cuánto drama, cuánto dolor, cuánto sufrimiento para estos opositores. Casi me conmueven los relatos de la Ingrid y de Juan Martínez. No vamos a poder dormir porque se fueron. Es que tanto a la Ingrid como a la Jainas Martínez deberían de darles el Oscar ya. Que los nominen ya a la mejor interpretación de víctima del 2025. Y lo peor, que hay gente pasmada que les cree todas estas historias. Sí, ya sabemos que lo único que les duele es que se les acabó el negocio en El Salvador, tanto a los chayoteros como a la ONG de la Ingrid, que como ya no quería pagar impuestos, ya no le salía el negocio, ya no le salían las cuentas. Y como van a empezar a hacer auditoría a todas las ONGs, en ese momento les entró la culillera y se fueron para matar su chucho a tiempo. ¡Sinvergüenza! Pero los únicos que les creen sus melodramas y las historias de Corín Tellado son los gorgojos pasmados. Habráse visto gente más tonta. Libérenlos ya, libérenlos ya. Perdón, yo no soy pobre, pues, pero es por mi nivel de ingreso. Dios me guarde. Yo no absolutamente prometí nada. ¡Qué hijo de puta! Yo soy el que soy. ¡Qué malo! Son pasmados, pues. Una cosa hermosa. Yo no tengo pruebas, pero también creo que no me quedan dudas. Es como en el estoy. Así las cosas, señores. Déjeme hablar por la gran puta. Movimiento revolucionario. Algo huele muy mal. Al fin te veo. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Comenzando con las calientitas, en un nuevo episodio de las tertulias de la Guayaba Aguilar y la Tostada Martínez, pasó en el set de Julio Villagrán un fenómeno paranormal que no logramos entender. Mientras la licenciada Martínez realizaba su respectivo análisis, se le atravesó un gargajo. ¿O será que fue poseída por los espíritus chocarreros? Porque de repente nuestra querida licenciada y economista comenzó a hablar como la niña del exorcista. Perdone la Padre Oliva. El New York Times dice que los funcionarios, dice que, perdón, el señor Osiris Luna, dice, dijo que se les había ofrecido a los pandilleros y se les estaba dando dinero, celulares, perdón. Celulares. Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. Enfrente de mí estaba una criatura demasiado horrible. Y hablando de maestros poseídos por el demonio, el rabioso doctor Cloroformo, que toda la vida habla con un semblante de chucho enojado,
También anda en papel de mártir como la Ingrid y como la Jaina Martínez, porque ella dijo que aunque lo intenten callar o aunque lo maten, su espíritu seguirá libre. Pues me podrán callar, me podrán atar, me podrán poner una mordaza en la boca, finalmente me podrán matar, pero mi espíritu seguirá siendo libre. Qué chistoso, Cocolito. Además, el presidente Bukele ha estado publicando a través de sus redes reportes sobre la situación de salud de una niña que fue atropellada en Aguachapán por un conductor guatemalteco, cerca de la frontera Las Chinamas. La niña, que sufrió grandes contusiones, fue llevada inmediatamente al Hospital Bloom en un helicóptero ambulancia. ¡Bien hecho! Pues el rabioso doctor Cloroformo está encachimbado porque el presidente Bukele ha estado pendiente de la salud de esta menor. Hasta por eso se enojan los gorgojos. Hágame usted el favor. Pero no es la única salvadoreña que ha sido atropellada por un conductor infeliz que sale a la fuga, ¿no? Entonces, ¿por qué ella, gracias a Dios para ella, ha tenido la suerte de la atención del dictador? Porque es efectivamente una excelente forma de dejar de hablar de cualquier otra cosa que va a trasladar una helicóptero, que su helicóptero personal, porque en su ampulosidad, realmente, valga el neologismo, realmente él cree que es su helicóptero, cree que es su avión, cree que es uno que tiene contratado con el dinero del pueblo. Qué cinismo, qué tupé, qué capacidad la que tiene este señor de pensar que es el dueño del país. Y efectivamente, ya como decía el otro día un periodista que dice, me voy del país, me lo robó el señor pero el que me lo haya robado, decía, no quiere decir que sea de él, algo por el estilo, y tiene razón. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? En otra calientita, trascendió hace unos días que el presidente del Instituto de Veteranos y Excombatientes de Guerra, Juan Alberto Ortiz, fue capturado en Honduras en la frontera del Amatillo al tratar de introducir $60,000 en efectivo y no poder justificarlos. Un juez ya lo liberó bajo fianza con medidas sustitutivas, pero el funcionario salvadoreño seguirá en Honduras siendo procesado y le han prohibido salir de ese país. Hasta el momento, la Fiscalía de El Salvador no ha dado más información sobre esta captura de este funcionario. Sin embargo, sabemos que el presidente no se ha tentado el corazón cuando se trata de enchuchar y castigar a sus propios funcionarios. Ya tenemos muchos ejemplos. Hay que esperar la información definitiva de la Fiscalía para esclarecer todas las dudas, así que no se deje llevar por los chambres de los gorgojos. Lo que sí sabemos es que todos los funcionarios que han metido mano peluda en el dinero del pueblo, tarde o temprano les va a llegar sus 3 doritos después. Y nadie va a tener piedad de ellos, porque el corrupto va a caer venga de donde venga. Así que cualquiera que le piquen las manos por meterlas en el dinero de la gente, pongan sus barbas en remojo si no quieren terminar uniformados de blanco y con crocs y comiendo tortillita con sal. Así sea. Y varios medios chayoteros publicaron una denuncia de una avioneta que llevaba 427 kilos de cocaína que fue interceptada a 200 kilómetros del sur de San Salvador con destino a Colima, México. Algunos medios aseguraban que esta avioneta había despegado desde El Salvador. Sin embargo, el reporte oficial decía que fue interceptada a 200 kilómetros del sur de San Salvador, es decir, en el océano, no que salió de San Salvador. Pero como no verifican la información y con tal de manipular, desinformar y engañar, no se toman el tiempo de investigar antes de publicar porque les gusta el amarillismo. Y después salen enojados cuando se les desmiente, cuando se les dice carroñeros, cuando se les dice buitres y se hacen las víctimas. Y se van llorando a pedir asilo a otro país solo porque papá Bukele los regañó y los expuso por pasmados. Que solo sirven para abrir la trompa. Hasta aquí con esta edición del show de José YouTuber. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Sígueme en Facebook, en X, en Instagram y hasta en TikTok. Recuerda que puedes apoyar la producción de este contenido a través de PayPal y a través del botón de super gracias. Bechotototes a todos los que dejan sus super gracias. También puedes adquirir los productos de Don Prudencio al WhatsApp 6066-6438. Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición del show de José YouTuber que se produce desde los legendarios Estudios Valladares para el mundo mundial. ¡Hasta la próxima!